Nadie en el pueblo de Alcamar, cerca de Granada, había visto una mañana como aquella. Justo después del amanecer, cuando el aire aún estaba fresco y las calles tranquilas, un grito desgarró el silencio. ¡Ayuda! ¡Serpientes! ¡Serpientes por todas partes! La gente salió corriendo de sus casas descalza. Algunos aún sostenían sus rosarios. Otros abrazaban a sus hijos con miedo. Lo que vieron les heló la sangre. La casa de Hafid Yusuf Khan, el hombre más respetado de la zona, estaba infestada de serpientes. Negras. Gruesas. Brillantes. Estaban por todas partes. En las paredes. En el tejado. En las grietas del suelo. Alrededor de las puertas y ventanas. Y lo más aterrador de todo. Salían a raudales de su coche. Decenas. No, cientos. Siseando. Deslizándose. Retorciéndose unas sobre otras como una tormenta viviente. Las mujeres gritaron y retrocedieron. Los hombres comenzaron a recitar oraciones en voz alta. Los niños lloraron y se escondieron detrás de sus madres. Alguien gritó. Esto no es normal. Esto es una maldición. Justo ayer, esta misma casa era un símbolo de respeto. Hafid Yusuf Khan era conocido por rezar 5 veces al día. Un memorizador del Corán. Un benefactor de los pobres. Si alguien necesitaba dinero, él ayudaba. Si alguien necesitaba comida, se la enviaba. Si alguien necesitaba que lo llevaran a algún sitio, su coche grande siempre estaba disponible. La gente decía: es una bendición para este pueblo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las serpientes habían elegido su casa? Las serpientes no mordían a nadie. Esa era la parte más extraña. Solo salían, sembraban el pánico y desaparecían. Mientras los aldeanos temblaban bajo el intenso sol de la tarde, alguien se atrevió a preguntar: ¿por qué solo salen de su coche? Hafid Yusuf se quedó paralizado en el patio. Tenía el rostro pálido. Los labios secos. Sus ojos reflejaban un miedo que ninguna oración podía disimular. Su esposa, Aisha, le agarró del brazo. Yusuf, di algo. Por favor. Pero Hafid Yusuf no podía hablar. Porque no era la primera vez. La noche anterior, una violenta tormenta había azotado el pueblo. Los truenos rugían como si el cielo se estuviera abriendo. La lluvia inundó las calles. Las paredes se derrumbaron. Los animales andaban sueltos. Muchas casas resultaron dañadas. Pero la casa de Hafid Yusuf, ni una sola grieta. Había dado gracias a Alá repetidamente y fue a revisar su coche en el patio. Fue entonces cuando gritó. Dentro del coche. Serpientes negras se movían por los asientos. Grandes. Vivas. Reales. Pero cuando los vecinos llegaron corriendo con palos. Las serpientes habían desaparecido. Ni rastro. Sin agujeros. Sin sangre. Sin piel. Nada. La gente decía que era producto de su imaginación. Miedo después de una tormenta. Una mente cansada que le jugaba malas pasadas. Incluso su esposa intentó calmarlo. Yusuf, estás pensando demasiado. No hay nada ahí. Él le creyó. Hasta la noche siguiente. Ya entrada la noche, Hafid Yusuf regresó del trabajo. Abrió la puerta del coche. Y se quedó paralizado. En el asiento trasero había una serpiente más grande que cualquiera que hubiera visto jamás. No atacó. No se movió. Simplemente lo miró. Como si lo reconociera. Como si estuviera esperando. Hafid Yusuf se desplomó al suelo gritando. Los vecinos volvieron a acudir. Pero una vez más. La serpiente había desaparecido. Esa noche Hafid Yusuf sintió algo frío tocar sus pies. Se despertó gritando. Serpientes. Arrastrándose sobre sus piernas. Esta vez, su esposa también las vio. Ahora no había duda. Algo andaba mal.
Algo invisible. Algo oculto. Algo que esperaba ser revelado. A la mañana siguiente Hafid Yusuf fue a la mezquita. El imán Suleimán, lo miró atentamente y le preguntó: Yusuf, ¿qué pecado estás ocultando? Hafid Yusuf bajó la mirada. Las lágrimas rodaron por su rostro. Porque en el fondo, ya lo sabía. Las serpientes no eran enemigas. Eran mensajeras. Y habían venido a cobrar una deuda. Esa noche Hafid Yusuf Khan no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía serpientes. No atacaban. No siseaban. Simplemente observaban. Como testigos. A la hora del Fajr, Hafid Yusuf llegó temprano a la mezquita. Su rostro parecía años mayor. Su barba temblaba mientras hacía el wudú. El imán Suleimán se dio cuenta. Después de la oración, el imán lo detuvo. Yusuf, le dijo suavemente. Alá no envía señales sin motivo. Las manos de Hafid Yusuf comenzaron a temblar. El imán se acercó más. Dime la verdad. ¿A quién le has arrebatado lo que le correspondía? Durante un largo instante Hafid Yusuf no dijo nada. Luego, un nombre escapó de sus labios. Fátima. El rostro del imán cambió. Fátima bint Rasid. Hafid Yusuf asintió lentamente. Las lágrimas cayeron al suelo de la mezquita. Fátima era viuda. Su esposo había muerto en un accidente en la fábrica hacía 2 años, dejándola con 3 hijos pequeños. Sin trabajo. Sin ahorros. Sin apoyo. Solo una cosa de valor. Un coche viejo que su esposo había comprado con años de arduo trabajo. Ese coche era su última esperanza. Fátima había acudido a Hafid Yusuf en busca de ayuda. Hermano, le dijo con su hijo menor en brazos. Necesito vender el coche. Por favor, ayúdame a encontrar un comprador. Hafid Yusuf examinó el coche. Era viejo. Pero aún estaba en buen estado. Pensó rápidamente. Véndemelo a mí, dijo. Te daré un precio justo. Fátima dudó. Pero, a mi marido le encantaba este coche. Hafid Yusuf sonrió con dulzura. Confía en mí. Soy tu hermano. El valor de mercado del coche era de 4.000 euros. Hafid Yusuf le dio 1.200 euros. Le mintió sobre las reparaciones, los daños y la baja demanda. Fátima le creyó. Firmó los papeles con las manos temblorosas. Esa misma noche. Lloró. Pero se dijo a sí misma. Al menos mis hijos podrán comer. El dinero se acabó rápidamente. El alquiler. Las medicinas. Los gastos escolares. Pronto Fátima estaba pidiendo comida. Acudió a las puertas de la mezquita muchas veces. Hafid Yusuf la vio. Y cada vez apartaba la mirada. Una noche bajo una fuerte lluvia, Fátima estaba sola frente a la mezquita. Sus hijos estaban en casa hambrientos. Levantó las manos al cielo. Oh Alá, susurró. He sido paciente. He guardado silencio. Pero tú no ignoras nada. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia. Devuélveme mi derecho. De la manera que tú elijas. El imán Suleimán miró a Hafid Yusuf con dolor. Has perjudicado a una viuda, dijo. Y Alá escucha la súplica del oprimido, aunque tarde un tiempo. Hafid Yusuf cayó de rodillas. Pero yo rezo, ayuno, doy limosna. El imán respondió. La caridad no borra los derechos robados. Las serpientes son criaturas de la tierra. Viven escondidas. En silencio. Con paciencia. Justo como la injusticia que Hafid Yusuf había enterrado. El coche. El mismo coche que le robó a una viuda. Ahora era la puerta por la que llegó la advertencia. Esa tarde Hafid Yusuf estaba de pie en su patio. El coche estaba allí. Silencioso. Inmóvil. Esperando. Sabía lo que tenía que hacer. Pero, lo haría.
Antes de que fuera demasiado tarde. Hafiz Yusuf Khan estaba de pie frente a una pequeña casa en ruinas a las afueras del pueblo. La pintura se estaba descascarando. La puerta estaba agrietada. Un zapato de niño roto yacía en el suelo. Esta era la casa de Fátima. La casa que había evitado durante 2 años. Yusuf levantó la mano para llamar a la puerta. Se quedó inmóvil en el aire. Por primera vez en su vida, sintió miedo, no de las serpientes, sino de unos ojos que tenían derecho a acusarlo. Finalmente llamó a la puerta. 1 vez. 2 veces. La puerta se abrió lentamente. Fátima estaba allí. Más delgada. Más mayor. Con los ojos apagados por el cansancio. Por un momento ninguno de los dos habló. Entonces Fátima susurró. Tú. Sus hijos aparecieron detrás de ella. 3 de ellos. Descalzos. En silencio. Se quedaron mirando la ropa limpia y el reloj caro de Yusuf. Yusuf bajó la mirada. Vine a devolver lo que me llevé. Fátima apretó las manos contra la puerta. Te llevaste más que dinero, dijo en voz baja. Te llevaste la confianza. Esas palabras dolieron más que cualquier maldición. Yusuf colocó un sobre la pequeña mesa de madera. Dentro había 4.000 euros. El valor total del coche. Más un extra. Fátima no lo tocó. Mis hijos se acostaron con hambre, dijo. ¿Puede el dinero borrar eso? El niño más pequeño tosió. Yusuf sintió que algo se rompía dentro de él. Fátima lo miró fijamente. ¿Por qué ahora? Yusuf tragó saliva. Porque Alá me lo está recordando. Ella asintió lentamente. Alá me lo recordó hace mucho tiempo. Recé y esperé. De repente el hijo mayor dio un paso al frente. Tío, ¿volverá nuestro coche? El corazón de Yusuf se detuvo. No podía mentir. No, susurró. El niño asintió. Papá dijo que era nuestra responsabilidad. Fátima cerró los ojos. Finalmente las lágrimas brotaron. Fátima devolvió el sobre. Lo aceptaré, dijo. Solo si haces una cosa. Lo que sea, respondió Yusuf. Señaló el coche que estaba fuera. Tráelo aquí. Que mis hijos lo vean por última vez. Esa tarde Yusuf condujo el coche hasta su casa. Al detenerse frente a la casa, el motor se apagó. Las puertas se cerraron solas. Dentro del coche, Yusuf vio movimiento. Negro. Deslizándose. Los niños gritaron. Serpientes. Enroscadas en los asientos. Sin atacar. Esperando. Fátima se quedó mirando paralizada. Susurró. No le pedía a Alá que te castigara. Solo que me devolviera lo que me pertenece. Yusuf cayó al suelo. Llorando. Estaba ciego. Por favor, perdóname. Fátima miró a sus hijos. Luego a Yusuf. El perdón no me pertenece solo a mí, dijo. Pertenece a quienes sufrieron. Los niños guardaron silencio. Las serpientes desaparecieron lentamente. Las puertas del coche se desbloquearon. El motor estaba en silencio. El sobre yacía sobre la mesa, intacto. Yusuf se levantó temblando. Había devuelto el dinero. Pero aún no había encontrado la paz. La noche transcurrió sin que pudiera conciliar el sueño. Hafiz Yusuf Khan permaneció sentado en su coche frente a la casa de Fátima hasta el amanecer, con la mirada fija en el volante inmóvil. No regresaron las serpientes. Pero la paz tampoco. A la hora del Fajr, Fátima abrió la puerta. Sus hijos estaban detrás de ella. El mayor habló primero. Tío. Papá dijo que si alguien te quita lo que te pertenece y solo pide perdón, es fácil. Yusuf bajó la cabeza. Pero si pide perdón delante de todos, continuó el niño. Entonces Alá sabe que lo dice de verdad. Yusuf sintió que se le oprimía el pecho. Lo entendió. Fátima habló con calma.
Si quieres el perdón, tendrás que estar en la mezquita hoy. Yusuf levantó la vista. ¿Hoy? Sí, dijo ella. Después de la oración del viernes. Su rostro palideció. La mezquita estaría llena. Comerciantes. Vecinos. Personas que lo respetaban. Personas que antes le temían. Yusuf susurró. Preferiría enfrentarme a serpientes. Fátima respondió. Esto es peor, porque es el ego. Se apartó a un lado. La decisión es tuya. La puerta se cerró. La mezquita estaba abarrotada. Yusuf se sentó en la última fila. Su corazón latía con más fuerza que el sermón. Cada palabra sobre justicia, confianza y opresión parecía dirigida a él. Cuando el imán terminó, Yusuf se levantó. Le temblaban las manos. Se oían murmullos. ¿No es ese Yusuf Khan? ¿Qué está haciendo? Yusuf caminó hacia el frente. Las lágrimas le llenaron los ojos. Robé, dijo. La mezquita quedó en silencio. Me llevé el coche de una mujer viuda, sabiendo que lo necesitaba. Se oyeron exclamaciones de asombro. Yusuf continuó. Traicioné la confianza. Usé la religión para ocultar mi avaricia. Se quitó su reloj caro. Lo colocó en el suelo. Mi riqueza es impura si mi corazón lo es. El imán preguntó en voz baja. ¿Por qué dices esto ahora? Yusuf respondió. Porque Alá no me dejó dormir. Algunos hombres bajaron la cabeza. Otros se secaron las lágrimas. Yusuf se volvió hacia la multitud. Si Fátima y sus hijos están aquí. Allí estaban. De pie en silencio al fondo. Se acercó a ellos. Se inclinó. Y tocó el suelo con la frente. Les hice daño. No merezco el perdón. El imán levantó la mano. Este hombre devolvió lo que robó, dijo. Pero devolver lo robado no borra el dolor. Se volvió hacia Fátima. Hermana, ¿qué decides? Fátima dio un paso al frente. Su voz era firme. Perdono, dijo. No porque lo merezca. Miró a Yusuf. Sino porque mis hijos deben aprender la misericordia. La mezquita resonó con un amén. Por primera vez. Yusuf se sintió ligero. No feliz. Pero libre. Mientras la gente empezaba a marcharse, Fátima volvió a hablar. Hay una cosa más. Yusuf se quedó paralizado. Ella dijo. Ayuda a alguien más. Antes de que Alá te lo recuerde de nuevo. Él asintió. Lo haré. El Ramadán terminó. Pero algo más comenzó. 2 días después del viernes, un coche blanco se detuvo frente a la pequeña casa de Fátima. El mismo coche. Su coche. Yusuf salió, sosteniendo las llaves con ambas manos. No solo lo he traído de vuelta, dijo en voz baja. Lo he puesto de nuevo a tu nombre y oficialmente. Fátima miró el coche y luego a sus hijos. Sonrieron por primera vez en semanas. Pero eso no es todo, añadió Yusuf. No quiero que esto sea caridad, dijo Yusuf. La caridad puede terminar. La dignidad no debería. Le entregó una carpeta a Fátima. Dentro había documentos. El contrato de alquiler de una pequeña tienda de comestibles. Mercancía ya pagada. 6 meses de alquiler cubiertos. Quiero que dirijas esto, dijo. No como una ayuda. Como un negocio. Las manos de Fátima temblaron. No sé cómo. Aprenderás, respondió Yusuf. Y si fracasas, fracasarás con honor. Esa noche, la hija menor de Fátima preguntó. Mamá. ¿Acaso Alá cambió a ese tío? Fátima sonrió con dulzura. No, respondió. Alá cambió su corazón. Yusuf no se empobreció. Pero cambió. Dejó de buscar el reconocimiento ajeno. Dejó de anunciar sus donaciones. Dejó de sentarse en primera fila para llamar la atención. En cambio, cada Ramadán,
pagaba discretamente la matrícula escolar de los hijos de las viudas. Sin pancartas. Sin fotos. Sin discursos. Solo nombres anotados en una pequeña libreta. Pasaron 5 años. La tienda de comestibles de Fátima creció. Contrató a otras 2 mujeres viudas. Su hijo mayor memorizó la mitad del Corán. Su hija quería ser maestra. Una tarde Yusuf volvió a visitarla. Más mayor. Más sereno. Le dijo a Fátima. Aquel día, cuando me perdonaste públicamente, me salvaste de mí mismo. Fátima respondió. No. Fue Alá. Fátima les enseñó a sus hijos 3 cosas. El hambre es dolorosa, pero la injusticia destroza el alma. No todo el que da limosna tiene un corazón puro. Alá retrasa la ayuda, pero nunca olvida. En el último día de ayuno del Ramadán. Había comida. Comida sencilla. Comida suficiente. Fátima observó a sus hijos comer y susurró. Alhamdulillah. Nos pusiste a prueba, pero no nos abandonaste. Si esta historia te conmovió, recuerda. En algún lugar, un niño ayuna sin comida. En algún lugar, una viuda elige la dignidad en lugar de mendigar. En algún lugar, Alá observa quien ayuda, y quien da la espalda. Si puedes ayudar, hazlo discretamente. Si no puedes, no humilles. Y si te pones a prueba, ten paciencia. Dale me gusta, comparte y apoya las historias que despiertan la conciencia. Porque a veces, el verdadero ayuno es de la crueldad.